emergencia hipertensiva. Bueno, estos son los temas que vamos a desarrollar en la clase. Y a modo de introducción, bueno, ustedes al hacer guardias en el servicio de emergencia lo saben seguramente mejor que yo. No es una condición que sea muy frecuente, eh, pero sí es importante tenerla en cuenta porque es una situación en donde se pone en riesgo la vida del paciente y nos plantea un desafío en el manejo, ya que tenemos que disminuir la presión arterial. Fundamentalmente en la emergencia hipertensiva tenemos que ser bastante agresivos en esta disminución de la presión arterial para evitar el daño de órgano blanco o minimizarlo si es que existe. Pero a su vez el desafío se plantea porque hay que evitar un descenso excesivo para de esta forma evitar las complicaciones que pueden devenir del tratamiento, como es la hipotensión severa con la consecuente isquemia cerebral. Entonces es importante definir esta situación de hipertensión severa o crisis hipertensiva. Para eso existen las guías americanas y las guías europeas. No sé si se ve el cursor. En el 2017 se publican las guías americanas y en el 2016 se habían publicado las guías europeas, eh, en donde definen básicamente a la hipertensión en general, estadio 1, estadio 2, y se hace una referencia a lo que sería hipertensión severa o crisis hipertensiva, definiéndola fundamentalmente en las guías europeas, en las guías, perdón, americanas, y no así en las guías europeas. Después, en el año 2019, tenemos el consenso, eh, digamos, argentino, que se realizó con la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Pediatría, en donde tenemos como un mix en la definición de esto es hipertensión en general, eh, de las guías americanas y las europeas. Nosotros tomamos más cosas de las guías europeas. Nosotros, cuando digo nosotros, son los argentinos, digamos Argentina, tomamos cosas de las guías europeas, pero hay algunas situaciones en donde sí nos guiamos por las guías americanas, como es para definir el estadio 2, que está escrito por el percentilo 95 más 12 milímetros de mercurio. Las europeas toman el percentilo 99 más 5 milímetros de mercurio. Nosotros tomamos como las americanas, percentilo 95 más 12. Eh, y tampoco las guías argentinas hacen mucha mención a lo que sería la crisis o hipertensión severa. Entonces lo que podemos tomar por lo que está descrito en estas guías, es que definiríamos como para poder tratar, digamos, aunar criterios a una crisis hipertensiva como a todo paciente que se presente con una TA mayor al percentilo 95 más 30 milímetros de mercurio, o en caso de pacientes adolescentes que para nosotros en Argentina sería mayores de 16 años, para los americanos es mayores de 13 años, pacientes que se presenten con más de 180 a 110 milímetros de mercurio. También hacen una pequeña adquisición y nos hablan de hipertensión en estadio 2, que para el caso nuestro estaríamos hablando de un percentilo 95 más 12, lo que le decía recién, más parecido a las guías americanas, para pacientes menores de 16 años, que se presente con síntomas a la consulta. Entonces, acá podríamos hablar de una hipertensión severa o crisis hipertensiva. Eh, Luego vamos a subdividirla en emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva, como todos sabemos, es una condición que pone en riesgo la vida del paciente, se asocia a mucha mortalidad y está definida como una hipertensión severa, teniendo en cuenta los criterios que habíamos mencionado recién, más daño de órgano blanco. Y la urgencia hipertensiva, estaríamos hablando de una hipertensión severa sin daño de órgano blanco y con la presencia o no de síntomas, que estos suelen ser más solapados, como puede ser cefalea, por ejemplo.
Para hablar brevemente sobre la fisiopatología hay que conocer el concepto de la autorregulación vascular. La autorregulación eh, es un mecanismo que lo que busca es mantener el flujo sanguíneo en los tejidos. Está particularmente estudiada y descrita en el cerebro, básicamente, y lo que busca es mantener el flujo sanguíneo constante ante cambios de presión de perfusión. O sea, ante un aumento de la presión, para mantener el flujo sanguíneo constante y que no haya un hiperflujo y que ese flujo esté comandado o sea dependiente solamente de la presión, se produce una vasoconstricción y de esta manera el flujo no aumenta, sino que se mantiene constante. Esta situación se da ya incluso en pacientes en edad neonatal y en pretérminos está descrita, pero en la niñez no hay estudios que nos hablen de cuáles serían los rangos en los cuales un paciente puede mantener esta autorregulación. En adultos se sabe que el rango de presión arterial media en el cual la autorregulación sería eficaz está entre 60 milímetros de mercurio y 150 de presión arterial media. Bueno, este grafiquito es para poder graficar, valga la redundancia, lo que explicábamos recién. Esto está descrito al revés de lo que ocurre en la hipertensión, o sea, tenemos como que vemos acá en la flecha un descenso de la presión arterial, y este descenso de la presión arterial traería como consecuencia normalmente un aumento de la resistencia vascular periférica, o sea, si desciende la presión arterial, para mantener, perdón, si desciende la presión arterial, ¿qué ocurre? Aumenta la resistencia vascular y esto haría que el flujo disminuya en realidad, porque al haber vasoconstricción el flujo disminuye. Bueno, ¿qué busca la autorregulación? Como contrarrestar esto. O sea, desciende en este caso la presión, pero si vemos acá en rojo, gracias a la autorregulación, desciende la resistencia vascular, o sea, hay una vasodilatación que nos permite que el flujo, que es esto que está acá en el medio, se mantenga constante a como venía. Lo estoy señalando con el dedo y me olvido que estamos en Zoom. Bueno, en el caso de la hipertensión ocurre al revés. Hay un aumento de la presión arterial que normalmente produciría una vasodilatación, pero gracias a la autorregulación se produce una vasoconstricción con aumento de la resistencia vascular periférica para que el flujo se mantenga relativamente constante. ¿Qué ocurre cuando se supera este límite o ante situaciones como por ejemplo la hipoxia o la hipercapnia que ya de por sí producen una vasodilatación cerebral? Bueno, esa vasoconstricción que debería darse para que el flujo se mantenga constante no se da, con lo cual aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Esto produce una vasodilatación forzada con disfunción endotelial, ruptura del endotelio y salida forzosa de líquido y edema cerebral fundamentalmente en el sistema nervioso central. O sea, es importante conocer esto porque, bueno, es uno de los mecanismos por el cual se produce el daño de órgano blanco, básicamente. Ahora, ¿por qué se produce esto? No está del todo definido. Todo comienza con un aumento abrupto de la presión arterial y luego se genera un círculo vicioso que termina dando como resultado una activación del sistema renina-angiotensina con un daño del endotelio, de la microcirculación, y esto va a devenir en el daño de órgano blanco. Pero, como podemos ver, está implicada también un fallo en la autorregulación, que está también facilitada por este daño en el endotelio, en la microcirculación, digamos, en el endotelio de la microcirculación, básicamente. Eh, y bueno, esto da como consecuencia también este fallo de la autorregulación, el daño de órgano blanco. Entonces, en definitiva, lo que ocurre primariamente es un aumento de la presión arterial, que a través, bueno, este también es otro mecanismo que está implicado, que es la natriuresis por presión, o sea, se pierde sodio por orina. De hecho, estos pacientes suelen estar deplesionados de volumen, tienen una diuresis aumentada y tienen natriuresis, que esto también activa el RAS y bueno,
y esta activación del RAS también aumenta la resistencia vascular a nivel renal, que también daña la microcirculación, y bueno, se genera este círculo vicioso que termina dando como consecuencia el daño de órgano blanco. Básicamente, el daño de órgano blanco está descrito en corazón, fundamentalmente con insuficiencia cardíaca congestiva o infarto agudo de miocardio, en riñón, con un fallo renal agudo o la presencia de una microangiopatía trombótica, generalmente asociada a lo que llamamos hipertensión maligna. Ya este término, o sea, si bien se usa, es como que lo estamos dejando un poquito en desuso, pero bueno, está descrito la microangiopatía trombótica en estos casos por esta, digamos, alteración del endotelio. A nivel del sistema nervioso central, del cerebro, podemos tener ACV o la encefalopatía hipertensiva. Y bueno, y esto era sacado de adultos en donde suelen verse aneurisma o disección de aorta, y también el caso de las mujeres embarazadas, la eclampsia o el HELP. Entonces, el daño de órgano blanco, como dijimos, fundamentalmente vamos a tener 4 órganos afectados. El cerebro se va a presentar con convulsiones, pueden tener déficit focales, bueno, hemorragias, ACV hemorrágicos. Son pacientes que se encuentran también con una alteración del estado de conciencia, bueno, o ya directamente en coma. A nivel ocular vamos a encontrar el papiledema con exudados retinianos y hemorragias retinianas. En el riñón, bueno, se va a producir una injuria renal aguda que puede estar asociada a la microangiopatía o no. Puede presentarse el paciente con hematuria, oliguria o proteinuria, incluso. Recuerdo un paciente que tuvimos nosotros que el paciente debutó con una emergencia hipertensiva, en realidad debutó con hipertensión y anuria, lo asumimos, oliguria, perdón, y en la orina que pudimos extraer tenía un índice de proteinuria, creatinuria elevadísimo, y por esa razón lo subimos y con un aumento de la creatinina muy marcado en 24 o 48 horas, lo subimos como una rápidamente progresiva, como una glomerulopatía rápidamente progresiva, y en realidad lo que era el chico era un renal crónico de larga data, con una nefritis tubulointersticial que nunca se llegó a saber bien qué tuvo, y que tuvo para tener la nefritis tubulointersticial, pero en definitiva lo que tenía era un hipertenso no controlado que hizo una crisis hipertensiva, hizo lo que antiguamente llamábamos hipertensión maligna, y el fallo renal que hizo lo hizo por eso. Y este chico quedó en fallo renal crónico y después al final terminó en diálisis, pero fue eso. Y a nivel de corazón, lo que solemos ver en pediatría, insuficiencia cardíaca congestiva. Este trabajo, que es del año 2012, realizado en Taiwán, evaluaron a 110 niños y vieron digamos, la severidad de la crisis hipertensiva en relación al daño de órgano blanco, y concluyen, y me parece esto interesante, a que el riesgo de daño de órgano blanco, ellos observaron que era significativamente más alto en los pacientes que se presentaban con presión arterial sistólica un 20% por encima del límite del estadio 2. O sea que es importante tenerlo en cuenta cuando evaluamos a estos pacientes, si estamos en ese rango. Para eso tenemos que conocer los estadios, que es lo que vimos previamente con la definición. Bueno, saber que es un paciente que tiene un riesgo muy, muy alto de presentar daño de órgano blanco. Cuando sobrepasaban entre un 29 por ciento y un 40% el estadio 2, un 40% se presentó con signos de encefalopatía hipertensiva. Bueno, con respecto a la etiología, al igual que la hipertensión en general, si bien en series, digamos, pasadas, repito, al igual que en la hipertensión, siempre se ha hablado de que en pediatría lo más frecuente son las causas secundarias, y esto de alguna manera sigue siendo un poco así, siendo las causas renales, tanto renoparenquimatosas como renovasculares, las más frecuentes. En series más recientes,
y la verdad que lo estamos observando todos los que hacemos, bueno, pediatría, que hay un aumento muy, muy importante en la población pediátrica de síndrome metabólico y obesidad, y bueno, y se está viendo que la hipertensión primaria en la actualidad es la causa más frecuente, fundamentalmente en los pacientes ya en una segunda infancia. Este es un trabajo realizado también en Taiwán, en donde se evaluaron las crisis hipertensivas, o sea, la presentación de crisis, la primera crisis, digamos que en pacientes pediátricos, y como podemos observar, la hipertensión esencial, no en los primeros años de vida, pero sí ya a partir de los 7 años en adelante, fue por lejos la causa más frecuente. Bueno, esto es igual que en la hipertensión en general, la etiología va a variar con la edad. En el periodo neonatal, lo más frecuente que vamos a encontrar son anomalías congénitas renales y de la vía urinaria, como pueden ser válvula uretra posterior, o incluso pacientes con reflujos congénitos, con una nefropatía por reflujo ya avanzada al momento del nacimiento, o poliquistosis renales, generalmente la autosómica recesiva, pero también tener en cuenta pacientes que han tenido canalización de la arteria umbilical, las trombosis aórticas o renales y las cardiopatías. Ya en la infancia, las causas más frecuentes, como decíamos, que vamos a encontrar son las renales, fundamentalmente renoparenquimatosas, como nefropatía por reflujo. Acá empiezan a entrar las glomerulonefritis y menos frecuentemente las renovasculares y bueno, también las causas endocrinas. Y ya llegando a la adolescencia, seguimos con las renales, pero ya cobran muchísima más relevancia, como hablábamos recién, la hipertensión esencial. Eh, bueno, básicamente eso. Con respecto a la clínica, es importante saber que pueden presentarse de forma asintomática o generalmente se presentan con síntomas, tanto, bueno, urgencia, obviamente la emergencia, pero la urgencia, la crisis hipertensiva, ¿no? Como podemos ver en este trabajo, que era uno de los que le mostraba recién, el que hablaba de la etiología, la principal, el principal síntoma con el cual consultaban los pacientes ante esta primera crisis, digamos, en el servicio de emergencias, era la cefalea. eh, y bueno, es importante no subestimarla, asumiendo que el paciente puede estar nervioso en el servicio de emergencia o que está con dolor o que no se le tomó con el manguito adecuado, tener en cuenta, bueno, que es una condición que existe y si el paciente se presenta con síntomas hay que prestarle mucha atención. Es importante una adecuada medición de la presión arterial con el manguito adecuado, tener en cuenta que lo que nosotros tenemos que evaluar a la hora de medirla es lo que insufla, que es el manguito de goma que está por dentro del cobertor. Este tiene que abarcar el 80% de la circunferencia del brazo y tiene que por lo menos ocupar 2/3 de la longitud del brazo, medida desde el olecranon hasta el acromion. Bueno, vamos a tener clínica también en función de la afectación del órgano blanco y también clínica que nos puede ir guiando a enfermedad de base. Un paciente que se presenta con exoftalmos, una taquicardia muy marcada, descenso de peso, podemos pensar en un hipertiroidismo, un paciente que tiene edemas, podemos pensar en algo más bien renal. Bueno, la clínica va a ir variando también en función de la etiología, obviamente, y de la afectación del órgano blanco, como vimos recién. Este trabajo, un trabajo que si bien es de hipertensión en general, no de hipertensión severa ni de crisis hipertensiva, me pareció que está lindo mostrarlo porque ellos evaluaron un número bastante alto de pacientes, 406 pacientes,
y básicamente hacen foco en que la hipertensión generalmente se presenta, o sea, no es una enfermedad silente como uno tiende a pensar, y no hay que subestimar lo que hablábamos recién, los síntomas. Eh, Podemos ver que pacientes que no presentaban síntomas presentaban hipertensión, pero en este caso los controles, que son estas barritas grises más claritas, predominaban. Pero ya con la presencia de un síntoma, y ni hablar con ya si le vamos sumando más de uno, dos, tres, cuatro, cinco, predominaban en los pacientes con hipertensión. De hecho, los pacientes que se presentaban con síntomas tenían mucho más riesgo de tener hipertensión que los que no se presentaban con síntomas, y el riesgo de tener síntomas, si eran pacientes hipertensos, era de 3 a 6 veces más alta que los pacientes que tenían presión arterial normal o incluso los hipertensos tratados. Con lo cual, me parece que es importante tener en cuenta esto en la consulta cuando el paciente se presenta fundamentalmente, y el síntoma que más frecuentemente vemos es la cefalea. Con cefalea y uno le toma presión elevada, no minimizarlo ni subestimarlo. Bueno, respecto a los exámenes complementarios, vamos a buscar en parte enfermedad de base, en parte también daño de órgano blanco. En el segmento de orina podemos encontrar hematuria o proteinuria, como les comentaba recién. En laboratorio, una uremia creatinina elevada o electrolitos, vamos a ver la función renal. El hemograma, LDH, aptologina nos van a servir para diferenciar y hacer diagnóstico diferencial de que el paciente no esté presentándose con microangiopatía. La radiografía de tórax, evaluaremos la silueta cardíaca, el flujo pulmonar. La tomografía del sistema nervioso central, en caso que el paciente presente síntomas neurológicos, nos va a permitir evaluar edema o un ACV hemorrágico, y también hacer diagnóstico diferencial con aumento, con alguna masa o algún tumor del sistema nervioso que esté aumentando la presión intracraneana. Test de embarazo, siempre pensar en la preeclampsia, la eclampsia, o ni hablar del síndrome de HELP, habría que pedir ahí un hepatograma en pacientes femeninas en edad fértil. Bueno, buscar tóxicos, si bien no lo nombré dentro de las etiologías, bueno, se me pasó, pero es algo que siempre tenemos que pensar también en la consulta, la ingesta, digamos, el consumo de drogas. Y bueno, ya en un segundo tiempo, con el paciente internado, o si tenemos la posibilidad de hacerlo en urgencia, buenísimo, un ecocardiograma para evaluar la función ventricular, la presencia de hipertrofia, lo cual también nos hablaría de una hipertensión de larga data. Y bueno, ya un Doppler renal, resonancia magnética de cerebro y un fondo de ojo también estaría indicado en estos pacientes. Fundamentalmente la resonancia en los que tengan encefalopatía, ¿no? Y bueno, ya centrándonos un poco en el tratamiento, dentro de lo que es el manejo inicial, bueno, esto lo saben mejor todos ustedes que yo. Digamos, lo que es la valoración del triángulo de evaluación pediátrica, con una evaluación de todo lo que es el ABCD, fundamentar el reconocimiento precoz para iniciar una intervención precozmente y evitar la secuela. El paciente se recomienda de que tenga por lo menos 2 vías, podemos aprovechar ahí para hacer el laboratorio, para evaluar lo que vimos recién. Y obviamente un paciente que tiene que estar monitorizado, algo que, bueno, ustedes en guardia lo hacen, digamos, ya de forma automática. Idealmente, estos pacientes deberían tener, y fundamentalmente los que tienen emergencia hipertensiva, un monitoreo con TEA invasiva, pero en caso de que este no esté al alcance de la mano, bueno, o momentáneamente no lo tengamos, porque es generalmente algo que lo tenemos en la terapia. Bueno, se hace un monitoreo no invasivo, idealmente con dispositivos oscilométricos. En el caso de la emergencia hipertensiva, está recomendado tomas cada 3 a 5 minutos,
durante las primeras 2 horas o hasta que se logre el objetivo de descenso, que ahora vamos a ver, y mientras el paciente esté con medicación, que en ese caso va a ser endovenosa, ¿no? Y generalmente en infusión continua. Lo que está sugerido para las urgencias hipertensivas es cada 15 minutos las primeras horas hasta que, bueno, la TA se vaya normalizando. Básicamente tenemos objetivos de descenso de TA, estos tienen que ser respetados y hay que hacer esta reducción de la TA de forma gradual y controlada eh, para evitar fundamentalmente las complicaciones relacionadas al tratamiento o como puede ser la isquemia cerebral. Si volvemos al concepto de la autorregulación que veíamos recién, y también teniendo en cuenta que en la edad pediátrica no está del todo estudiado, pero en adultos se sabe que hasta un 80% de los pacientes que consultan al servicio de emergencia con hipertensión severa o crisis hipertensiva son pacientes hipertensos crónicos de larga data que han dejado la medicación o no están adhiriendo adecuadamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que saber que, bueno, esta autorregulación que hablábamos más temprano, en estos pacientes suele estar desplazada, perdón, hacia la derecha. O sea, como vemos en este gráfico acá, estos pacientes suelen mantener flujos cerebrales constantes, pero con valores de TA más elevados de lo que tendría un paciente normotenso, como indica esta línea continua. Entonces, descender bruscamente y rápidamente la presión puede ser perjudicial en estos casos, así, o sea, es algo análogo a corregir un sodio muy rápido cuando ya lleva más de 24 o 48 horas el paciente en hiponatremia. Como para que nos quede ese concepto y el porqué de que esta reducción tiene que ser gradual y de forma controlada, como veíamos recién en el monitoreo. Eh, en el caso de la emergencia hipertensiva, obviamente hay que empezar de inmediato, o sea, estamos hablando de un paciente que por definición tiene daño de órgano blanco, las drogas son endovenosas y lo que se recomienda es bajar un 25% en las primeras 48 horas y luego sí ir normalizando gradualmente la TA en un lapso de 24 a 48 horas. Y en el caso de la urgencia hipertensiva, el paciente no necesitaría medicación endovenosa, sino que se puede utilizar medicación, o sea, drogas de administración vía oral. Bueno, las guías americanas sugieren sublingual porque dos cuentan con la nifedipina. Nosotros hubo un tiempo que la teníamos, hoy por hoy no la tenemos acá en el hospital. Y bueno, y este descenso tiene que ser, digamos, no tan abrupto y agresivo como si es en la emergencia hipertensiva, ese 25% en las primeras horas, sino que acá sí de forma bien gradual en 48 horas, diría yo. Y a tener en cuenta, bueno, y hacer un diagnóstico diferencial, pacientes fundamentalmente con hipertensión endocraniana, en donde el objetivo, digamos, o la disminución de la presión arterial en este caso, no sería del todo indicada, ya que este aumento de la presión arterial es un mecanismo de alguna manera reflejo que lo que busca es mantener el flujo cerebral en un paciente que tiene hipertensión endocraniana. Entonces, acá también cobra relevancia en un paciente y fundamentalmente cuando tenemos síntomas neurológicos, lo de la tomografía, obviamente, para hacer diagnóstico diferencial, porque en estos casos el descenso brusco de la presión arterial puede ser contraproducente. Tener en cuenta pacientes que se presentan con consumo de sustancias, que el tratamiento también sería el de fármacos como pueden ser benzodiazepinas, y pacientes que en realidad lo que tienen es una hipertensión severa, como puede ser una urgencia hipertensiva, pero secundario a un dolor muy intenso, digamos que el tratamiento en sí sería la analgesia adecuada, ¿no? Bueno, una especie de algoritmo, básicamente, ante una crisis hipertensiva hay que evaluar, como decíamos, fundamentalmente ver la clínica y evaluar, digamos, la presencia o no de daño de órgano blanco, tanto con clínica como con análisis, con exámenes complementarios. En caso de que el paciente presente daño de órgano blanco, estaríamos hablando de una emergencia hipertensiva y hay que hacer, bueno, todo esto que ya sabemos. Obviamente el paciente necesita
estar en una terapia intensiva e iniciar tratamiento endovenoso. En el caso de que no tenga daño de órgano blanco, estaríamos hablando de una urgencia hipertensiva, el paciente puede ser medicado con drogas de administración vía oral, ingresar obviamente a la sala y bueno, y evaluar si se normaliza o no la TA y en función de eso ver si cambia a la otra rama. Eh, y bueno, y ya para terminar y hablar brevemente de algunas de las drogas que utilizamos, generalmente son drogas que ya las utilizan en la terapia, pero bueno, para tenerlo en cuenta, fundamentalmente el nitroprusiato de sodio, bueno, es una droga que se administra de forma endovenosa en infusión continua, es un vasodilatador, tanto arterial como venoso. Esto, esto da como consecuencia una reducción tanto de la poscarga, pero también de la precarga, con lo cual es una droga que, que tiene muy buena aceptación en pacientes con insuficiencia cardíaca, congestiva. Esto se da gracias a la liberación de óxido nítrico, lo cual produce una relajación del músculo liso de la pared vascular. Tiene un inicio de acción rapidísimo, a los 30 segundos ya la droga está actuando y luego de cortar la infusión, el efecto hipotensor desaparece en cuestión de minutos, lo cual es muy importante e interesante, ya que nos permite ir titulando la dosis. Bueno, este cuadrito es como para calcular un goteo en caso de que tengamos que hacerlo en la sala de emergencia y tener en cuenta, bueno, que es una medicación que sí tiene metabolitos que pueden ser tóxicos, como la cianida, fundamentalmente el tiocianato, los cuales pueden acumularse con el uso prolongado de esta medicación. Está descrito más de 48 horas, pero bueno, la realidad es que, y nosotros como nefrólogos muchas veces vemos pacientes hipertensos en la terapia que los tenemos, diría, un par de días más que 24 o 48 horas, que es lo que recomiendan las guías. El abetalol es una medicación que, por lo menos en mi experiencia personal y de lo que uno ve, no lo utilizamos. Eh, al igual que el nitroprusiato de sodio, para el tratamiento de hipertensión, pero sí es una droga que está estudiada y tiene muy buena aceptación y muy buenos resultados en cuanto al descenso de la presión arterial y se ha visto incluso que en trabajos comparándolo con el nitroprusiato, el descenso fue más gradual y mejor tolerado con la betalol que con nitroprusiato. Eh, bueno, es una droga que existe la presentación bioral, pero se utiliza en estos casos de forma endovenosa, puede ser en infusión continua o en bolos. Es un alfa y beta bloqueante, lo cual, gracias al efecto alfa, reduce la resistencia vascular periférica con una vasodilatación y no tenemos la taquicardia refleja que generalmente suelen producir los vasodilatadores, ya que por el efecto beta disminuye la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico también. El inicio de acción también es bastante precoz, no tanto como el nitroprusiato, pero 2 a 5 minutos. Encuentra el pico a los 15 minutos aproximadamente y tiene una duración de 2 a 4 horas. Eh, eh, es de metabolismo hepático, algo a tener en cuenta, porque si el paciente presenta, se presenta con alteración de la función hepática, bueno, esta medicación puede no metabolizarse de forma adecuada y los efectos adversos son los relacionados fundamentalmente al bloqueo beta, eh, fundamentalmente el broncoespasmo, con lo cual tenemos que tener mucha precaución en pacientes con asma o también la hiperglucemia, por eso es que también hay que estar bastante atentos en pacientes diabéticos. El enalaprilat es un inhibidor de la enzima de conversión, es el único de estos que es endovenoso, sería como el análogo del enalapril, pero de forma o de vía de administración endovenosa. Produce una vasodilatación con reducción de la resistencia vascular periférica. Eh, Respecto a la farmacocinética, tiene un inicio de acción bastante precoz, no tanto como los otros dos, pero sí inicia su acción entre los 30 y 60 minutos con una duración de 4 o 6 horas
Es una droga que se usa generalmente en bolos, dosis intermitentes, y la eliminación es renal. Y, y sabemos que esta medicación básicamente lo que hace es disminuir la presión intraglomerular, vasodilatando la arteriola, la arteriola eferente, con lo cual uno de los principales efectos adversos es la caída del filtrado glomerular en estos pacientes. Y bueno, también la hipercalemia por su efecto como antialdosterónico que tiene. Eh, es una droga que generalmente la utilizamos como un coadyuvante del nitroprusiato cuando tenemos una hipertensión muy de difícil manejo o cuando no tenemos vía oral y queremos también hacer un switch o sacar del nitroprusiato. Después está la clonidina, esta sí es una medicación de vía oral, es un agonista alfa central, lo que hace es disminuir el tono simpático y disminuir la liberación de catecolaminas desde el sistema nervioso central. También tiene un inicio de acción bastante rápido, de 30 a 60 minutos, y una duración de la acción de 6 a 8 horas. Como efectos adversos encontramos la boca seca y fundamentalmente lo que encontramos es un efecto rebote. Bueno, al igual que la betalol, como beta bloqueante, digamos, y la clonidina, tienen efecto rebote, con lo cual la suspensión nunca debe ser brusca, sino que tenemos que ir reduciendo la dosis. Se recomienda un 20 a 25% cada 48 horas. Es una droga que también la suelen utilizar mucho los terapistas y muchas veces o sea, nosotros no como nefrólogos, pero sí nos encontramos estos pacientes cuando salen de la terapia, pacientes que han estado hipertensos en la terapia, salen con clonidina a la sala y bueno, y nos toca a nosotros hacer este descenso gradual. Y bueno, el minoxidil sería nuestra droga estrella, digo nuestra porque generalmente nosotros los nefrólogos lo utilizamos bastante como una droga de tercera línea en pacientes hipertensos crónicos, no para la crisis hipertensiva, si bien obviamente se puede utilizar. Y bueno, básicamente es un antihipertensivo oral que está indicado fundamentalmente, bueno, como dice ahí, en hipertensión crónica refractaria y bueno, también en las crisis. Básicamente lo que hace es abrir canales de potasio, esto produce una hiperpolarización de la célula y el relajamiento del músculo liso. Esto produce una vasodilatación tanto arteriolar y la disminución de la resistencia vascular periférica muy marcada, con un pico plasmático a los 60 minutos, o sea, tiene un inicio de acción bastante rápido. Eh, y después, con el metabolito digamos, que se activa, este pico antihipertensivo persiste incluso un par de horas más. La duración puede ser incluso, como les digo, hasta 24 horas. Es una medicación que generalmente se da cada 12 o cada 24 horas y como efectos adversos, los principales son la taquicardia, refleja por un vasodilatador muy potente, y la retención hidrosalina y bueno, la hipertricosis, que es algo que generalmente vemos en nuestros pacientes que están con muchos pelitos en la cara, fundamentalmente. Y bueno, a modo de resumen, un cuadrito de las drogas, básicamente en el hospital, esto es de las guías americanas, extraído de ahí, pero contamos con el labetalol, el nitroprusiato de sodio, y de los que usamos vía oral, la clonidina y el minoxidil, bueno, no está el enalaprilat acá. Y no olvidarnos de medicación que generalmente usamos para tratar hipertensión crónica, la que contamos y generalmente lo que utilizamos nosotros acá en el hospital son los inhibidores de la enzima de conversiones, de April básicamente, también los sartán, pero fundamentalmente en Alapril, y la amlodipina, bueno, medicamentos que podrían llegar a utilizarse también en casos de urgencia hipertensiva, en pacientes hipertensos crónicos que hayan discontinuado el tratamiento, bueno, retomarlo y obviamente lo que indicaríamos son medicamentos vía oral que con los que contamos generalmente en el hospital son con estos dos. Hay preguntas, bueno, ustedes me dirán. Yo quería hacerte una pregunta, Pablo. En cuanto a tiempos para tratar, se nos presenta un Sí, paciente en emergencia hipertensiva.
Sí, ¿Sí o sí hay que esperar a que el paciente esté en una terapia intensiva para iniciar medicación o hay que iniciarla y, inmediatamente? y no necesariamente, si el paciente tiene la emergencia hipertensiva y teniendo en cuenta esto que veíamos del daño de órgano blanco y la posibilidad de que esto deje secuelas ya irreversibles, fundamentalmente neurológicas, mi recomendación sería iniciar cuanto antes. ¿Qué tenemos en el hospital? Eh, Nitroprusiato de sodio. ¿Cuál es digamos, acá, digamos, digamos, lo que sería controvertido? Es que hablamos que lo ideal sí sería un monitoreo invasivo para poder ir titulando la dosis. Estamos hablando de que es una droga que tiene un inicio de acción en segundos. Claramente no vamos a tener una vía arterial para tener un monitoreo invasivo en guardia, sí lo vamos a tener en la terapia. Pero bueno, en la medida que se pueda, si nosotros, mira, justo quedó acá, no sé si estoy compartiendo la pantalla, no sé si lo ven, pero Sí. la diapo donde nos recomienda un monitoreo, si es no invasivo, cada 3 a 5 minutos. O sea, si nosotros podemos ir con un dispositivo oscilométrico controlándole cada 2 minutos, cada 1 minuto, una cosa así, al paciente y bueno, y tenemos la posibilidad de arrancar, arrancar. La realidad es que nosotros en nuestro centro, en el Hospital Noti, tenemos a la terapia que baja rápido. Pero si estamos en un centro periférico y tenemos un paciente que viene con una emergencia hipertensiva, con daño de órgano blanco, con alteración del estado de conciencia, obviamente hay que hacer todo lo que hablábamos del ABCD, evaluar si incluso el paciente no es necesario intubarlo, que en ese caso hay que evaluar, y esto lo saben mejor ustedes, pero ante la necesidad de una intubación, evitar drogas que puedan, como la ketamina, por ejemplo, en la secuencia de intubación rápida, yo sé que creo que está indicada. Bueno, en este caso la ketamina puede producir, o no sé si está indicada, pero me parece a mí, puede producir hipertensión, entonces tener en cuenta eso. Y sí, lo ideal sería comenzar cuanto antes, en el caso de una emergencia hipertensiva. En el caso de una emergencia hipertensiva.